nadie amanece un día diciendo, hoy yo quiero ser adicto. Exacto. La adicción es algo que se concreta en función a tratar de buscar una regulación donde al inicio funciona, porque si no, no lo volverás a hacer. Pues tenemos que aprender a reprogramar, ¿no? Tenemos que aprender a entender que solo puedes apreciar la vida si está bien regulado y si estás experimentando momentos del parasimpático. O sea, el parasimpático te permite soltarte y en esa soltura poder relajarte y en esa relajación poder percibir, sentir y dejarte experimentar lo que es la vida. Lo que hay que hacer es nutrir con la suplementación o con dieta, más establecer hábitos que vayan a fomentar el no gasto de ese recurso y el favorecer la producción de ese recurso. Hola, soy Tessy Tafich y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Tu cabeza es la belleza. Este es un capítulo muy esperado por mí. El invitado de honor que tengo el día de hoy en esta mesa es un cambiador de vidas. Acuérdense que en este micrófono y en estas mesas me gusta invitar a las personas que han cambiado mi vida con sus metodologías, con sus proyectos que he probado, que me han funcionado. Y como ustedes saben, este espacio este año cumplió 5 años y solo se dedica a dar servicio a la comunidad. Antes que nada, Carlos, te quiero dar la bienvenida. Bienvenido a Tu cabeza es la belleza. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Hoy tengo al doctor Carlos Alvear. Carlos es mexicano y se dedica a los neurotransmisores y el capítulo Soy del humano, día de soy hoy. humano, soy humano. Carlos es humano, es mi doctor, es lo máximo, me deja hablarle de tú y aprender de él. Carlos, de verdad, gracias de todo corazón por estar aquí, por poner hoy tu tiempo al servicio de la comunidad para que hablemos de quién eres, qué haces, a qué te dedicas y por qué eres un gran cambiador de vidas. Así que si te parece bien, podemos empezar con que nos platiques quién es este humano Carlos. ¿Cómo llegas aquí? ¿Cuál es tu historia? En este espacio nos encantan las historias porque yo soy una fiel creyente porque lo veo todos los días, que las historias nos van conectando con nosotros. Eh, la historia. Bueno, yo vengo de una familia soy la cuarta generación de médicos, entonces ahí hay una carga, obviamente, de vocación genética. Yo en segundo de medicina tengo la fortuna de conocer a un curandero de la cultura wixárika o también llamada huichola, un maracame, y eso me abre la perspectiva a entender que la salud pues es mucho más amplia de lo que la ciencia occidental nos estaba mostrando, nos estaba enseñando en aquel momento de mi inducción médica. Y a partir de ese momento eh, continúo estudiando medicina alópata, pero empiezo a explorar otras formas de acercarme a la salud, desde entender que la salud tiene pues un componente psicológico, emocional, social, espiritual, y que no la podemos fragmentar ni dividir. Y pues ahora está de moda la salud holística y la medicina integrativa y funcional. En aquel entonces le llamaban medicina alternativa, ¿no? O complementaria. Y no es cierto, porque al final todas las raíces del conocimiento de buscar el balance, de buscar la ecuanimidad, de buscar el potencial de conciencia, pues son milenarias. Y en esas culturas milenarias, pues ha habido toda una investigación y conocimiento ancestral que ha sostenido a la humanidad por siglos y siglos. Entonces, esta búsqueda continua pues me ha llevado a hoy tener una práctica médica donde mi responsabilidad es ver al paciente que está enfrente a mí como un, un ser. Por eso ni siquiera, por eso digo que no soy
mexicano, soy humano, ¿no? Para poder trascender las limitaciones y trascender las narrativas que a veces construimos y poder ver al individuo tal cual es, ¿no? Y tal cual quiere emerger a su potencial. Y dentro de esta búsqueda de cómo ofrecer recursos que desarrollen el potencial es que desarrollamos el modelo de Neurotropy, que es este modelo para la regulación neurocognitiva del cerebro y las emociones, buscando justo darle al humano el recurso necesario para sostener la realidad que hoy vivimos, ¿no? Con todo el flujo de información, eh, la complejidad de los diferentes elementos que generan toxicidad y generan distress, ¿no? En nuestra vida, cómo poderle hacer frente a eso. Y de ahí sale este modelo que en su origen sale del miedo a que en 30 años, si no hacemos algo, vamos a ser una sociedad de viejitos dementes. Entonces, es poder cambiar ese rumbo y lo vamos a poder cambiar, pues los que nos vamos a convertir en viejitos y que seamos viejitos, que tengamos la capacidad de sostener la posibilidad de contemplación que te lleva a tener mayor capacidad de entendimiento y eso pues lleva a la sabiduría y esa sabiduría poderla compartir con las generaciones de abajo, ¿no? Algo que se ha perdido, que por milenias sostuvo las dinámicas sociales humanas donde el anciano era el recurso de conocimiento y sabiduría, pues hoy el anciano es visto como una carga y un peso. Y entonces es justo que hagamos algo al respecto y que empoderemos al anciano y nos empoderemos nosotros para cuando nos convertamos en ancianos. Desde ahí viene el interés de desarrollar este modelo. Gracias por lo que nos acabas de compartir, Carlos, y me encanta esta perspectiva de esta nueva narrativa de salirnos de las cajas, ¿no? Soy mexicano, soy doctor, sino soy un ser humano. Y creo que eso lo define muy bien tu trabajo, el back to basics, el irnos al ser, y que justo de toda esta búsqueda del ser nace todo esto nuevo que estás implementando en el cerebro humano. Cuéntanos, por favor, Carlos, para la gente que nos escucha, si te parece bien que empecemos por ahí, ¿qué son los neurotransmisores? Creo que antes de contestar qué es neurotransmisor, primero es entender que el cerebro está hecho de un número incontable de neuronas. Bueno, no incontable, pero nacemos con billones de neuronas y cada neurona tiene el potencial de generar conexiones entre ellas, ¿no? De 5 a 20 conexiones. Entonces, imagínate que hay billones de estas unidades que entre sí se pueden conectar múltiples cantidades de veces y cada una de estas conexiones es el potencial de compartir información y esa información se comparte en impulsos eléctricos. Lo que quiere decir es que el cerebro todo el tiempo está cargado, es donde utilizamos mayor parte de nuestra energía y en esencia todo lo que funciona a través del impulso nervioso son descargas eléctricas, o sea, es luz. Entonces, este principio de que eh, nuestro potencial es la iluminación es real. Estamos diseñados para que toda nuestra experiencia se ilumine en función a qué tanta capacidad de sinapsis, de conexiones neuronales tenemos. A mayor capacidad de conexión neuronal, pues mayor funcionamiento, mayor capacidad de entendimiento, mayor capacidad de observación, mayor capacidad de conciencia. Y los encargados de regular estas capacidades de conexión donde se activa o se inhibe el impulso de transmisión entre las neuronas, se le llaman neurotransmisores, ¿no? Entonces yo los llamo los superhéroes, ¿no? Porque son los que nos permiten
operar de una forma de la cual estamos diseñados para operar. Y hoy le llamamos neurotransmisores, ¿no? En su momento yo creo que las mismas culturas que tenían acercamientos a los elementos, de cierta forma esos elementos están vinculados con ciertos neurotransmisores, ¿no? Los que le llamaban humores en el pasado en la medicina unánea o griega, pues también tenían que ver con operación de cómo el cerebro estaba funcionando en función a estos neurotransmisores. Entonces, creo que eh, eh, la medicina ayurveda o la medicina china que habla de elementos, pues al final están haciendo un reconocimiento de estas cualidades intrínsecas del funcionamiento bioquímico del cerebro. Y ahora que tenemos más capacidad de nombrarlo, pues le decimos neurotransmisor, ¿no? Pero tenemos dopamina, acetilcolina, serotonina, GABA, noradrenalina, hay muchos neurotransmisores. Los que nosotros regulamos a través del cuestionario que utilizamos son 4 neurotransmisores que todo el tiempo estamos utilizando. Son neurotransmisores que sostienen el funcionamiento cotidiano del cerebro y que normalmente los regulamos a través de nuestra riqueza dietética. O sea, los neurotransmisores se conjugan o se generan de aminoácidos, que son estos bloques primarios, como legos primarios de lo que está construida nuestra alimentación, y eso eventualmente se convierte en neurotransmisión a través de procesos en el cerebro y procesos también que tienen que ver en la digestión, no solo en el cerebro. La digestión es bien importante para este proceso. Eh, y algunos cofactores como tener un buen recurso de zinc. eh, el zinc es un precursor esencial para el funcionamiento de síntesis de varios de los neurotransmisores. Entonces, en resumen, el neurotransmisor es la sustancia que permite que ciertas funciones del cerebro se activen o se desactiven, ¿no? Y este estudio lo empezaron a hacer en la Universidad de Nueva York en los años 50, un doctor Linus, o no sé ni cómo se pronuncia, Linus, y a él se le ocurrió hacer un perfil de revisión de pacientes que tenían cierta patología como diabetes, hipertensión, algún tipo de cáncer, ver cómo estaba su neurotransmisión, cómo estaban los neurotransmisores en sangre y orina, y qué pasaba cuando regulaban los neurotransmisores en función a la enfermedad. Se dieron cuenta que tenían una capacidad de mejorar procesos y por ende tener un impacto sobre la capacidad de hacer frente a la patología. Y de ahí se tomó esto mismo y junto con un estudio de personalidad se revisó los resultados de la personalidad, a qué perfiles de neurotransmisión estaban asociados, y el modelo que nosotros usamos usa esa información, qué perfil de personalidad está vinculado con qué neurotransmisor, cuáles son normalmente las deficiencias o excesos en ese perfil de personalidad y cómo al ayudar a la regulación de estas deficiencias o excesos a través tanto de suplementación como de hábitos, podemos llevar al cerebro a un mayor balance y por ende pues al estado de funcionamiento general a un mejor balance, y también la relación entre lo psicoemocional y el funcionamiento del cerebro pues está claramente asociado. Entonces, mejor funcionamiento del cerebro, mejor estado emocional. Exactamente, y mejor salud mental. ¿Cuáles, por Sí. ejemplo, podrían ser algunas de las consecuencias cuando no tenemos bien regulados nuestros neurotransmisores? Y aquí hay un tema muy importante que hemos platicado tú y yo en varias ocasiones, que es, bueno, no sé el porcentaje, no quiero decir algo inventado, pero en su mayoría somos muchos los seres humanos que no tenemos un buen control o una buena regulación de los neurotransmisores también por el tipo de vida que llevamos actualmente.
¿cuáles son algunos de estos padecimientos que se nos empiezan a presentar cuando no tenemos una regulación óptima de los Ajá. neurotransmisores? O sea, creo que ahí o sea, hay muchísimos, dependiendo del neurotransmisor van a ser los síntomas, ¿no? O sea, creo que lo importante es entender que nuestra sociedad es una sociedad que demanda mucho, ¿no? Y esa demanda, tanto a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social, a nivel económico, va a tener un impacto sobre los recursos internos que tenemos. O sea, si tú te tienes que levantar todos los días a las 5 de la mañana para agarrar tu transporte y commute 1 hora y media, pues vas a utilizar recursos internos, vas a utilizar dopamina, vas a utilizar GABA, vas a utilizar serotonina, vas a utilizar neurotransmisión para simplemente operar. Y aparte tienes que operar tu vida cotidiana y aparte tienes que operar la demanda extra en el trabajo. Aparte tienes que lidiar con eventualidades como la muerte de un ser querido, tienes que lidiar con eventualidades como de repente malpasarte y no comer bien por el exceso de trabajo. Y todas estas situaciones van a tener un impacto sobre tu salud bioquímica, ¿no? El tipo de dieta que lleves, ¿no? Va a tener un impacto. Entonces, ahí hay tablas en la misma página donde puedes ver, ¿no? Las deficiencias asociadas a GABA, ¿no? Que puede ser irritabilidad, ansiedad, insomnio, estados generalizados de ansiedad, ¿no? Hasta patologías ya severas como un déficit si no severa por un déficit de atención, un TOC, ¿no? Que está vinculado a la falta de GABA, problemas también con la musculatura, y así cada uno, ¿no? La acetilcolina, una dificultad en poner atención, en la rapidez con la que el cerebro procesa información, va a haber más tendencia a tener pequeños lapsos de falta de atención y falta de memoria. Cuando hay deficiencia de dopamina, va a haber una pérdida de la energía y de la voluntad de accionar, que puede tener que ver con vivirlo como apatía o como simplemente la inhabilidad de poder ejecutar. Cuando hay una deficiencia de serotonina, va a haber una tendencia a no quererse vincular con los demás o a que no puedas disfrutar de las cosas pequeñas que te da la vida. Y así cuando hay excesos, ¿no? Cuando hay mucha dopamina, tu impulsividad va a ser brutal. Cuando hay mucha serotonina, los deseos van a estar a full, vas a querer estar compulsivamente deseando cosas. Cuando hay mucha GABA, tu estructura y rigidez se van a sobreponer a la espontaneidad que la vida te pueda prestar. Cuando hay mucha acetilcolina, la tendencia de tu cerebro es que esté en el mundo de las fantasías, que te cueste trabajo concretar y bajar las ideas a la practicidad. Entonces, te estoy diciendo, ¿no?, rasgos muy extremos, pero estos son como ejemplos de cuando el cerebro está desbalanceado. Y cuando el cerebro está desbalanceado en exceso, lo normal es regular a través de cambio de hábitos. Cuando hay una deficiencia, lo que hay que hacer es nutrir con la suplementación o con dieta, más establecer hábitos que vayan a fomentar la, el no gasto de ese recurso y el favorecer la producción de ese recurso. Por ejemplo, te pongo un ejemplo con GABA, ¿no? La meditación ayuda a GABA, ¿no? Te pongo un ejemplo de deficiencia de dopamina, ¿no? Ponerte a hacer algo de pesas, ¿no? Te va a ayudar a formar masa muscular. Pero si tienes un exceso de dopamina, pues el hacer boxeo, pues no es opción, ¿no? Como tú, que eras una atascada de la dopamina. Entonces, ahí lo que hay que ayudar es a regular el que esos hábitos que te están haciendo desgastar demasiado el recurso, pues los dirijas a fortalecer otras áreas y no a mal usar, no generar esos circuitos en el cerebro que básicamente generan el sostén de un neurotransmisor como el, digamos que el predilecto
en función a tu personalidad o el regente en función a lo que más usas en tu vida, sino entre más completo sea tu cerebro, entre más puedas utilizar los visores de realidad que generan cada uno de estos procesos, te va a llevar a tener una vida más completa y mayor recurso para hacer frente a la complejidad que hoy vivimos como seres humanos. Claro, y eso fue algo de lo que más me llamó la atención la primera vez que tuve la consulta contigo, que me empezaste a hacer preguntas de mi vida, de mis rutinas, de mi vida diaria, de mi alimentación y evidentemente, bueno, gracias al test también, que por cierto quiero mencionar aquí que el test es gratuito, está en tu página web, neurotropi.com, ahí lo pueden Correcto. encontrar. Y bueno, como bien lo acabas de decir, gracias por el quemón, estaba yo, era una atascada de la dopamina, ¿no? Ujú. Entonces, me acuerdo muy bien que me dijiste, si quieres empezar a ver cambios, pues es importante que dejes el box. Y me acuerdo la cara que te hice porque para mí era como me iba a morir, pero después sí Correcto. entendí y me dijiste: "Ponte a hacer tai chi, natación, pilates", y empecé a cambiar esos hábitos y entendí muy bien que cuando generamos exceso de dopamina es estar constantemente trabajando y funcionando con el 10% de batería como del teléfono. Entonces, evidentemente, llegamos a un punto en donde estamos burnout y no podemos más, y Claro, no damos más, y no dormimos, y no rendimos, y no nos concentramos, pero entonces queremos más y más y más dopamina. sí, digo, la dopamina es un muy buen ejemplo de una sustancia que genera ciertos hábitos adictivos, ¿no? O sea, cuesta mucho trabajo romper la habituación a la dopamina. Ese es un gran esfuerzo, ¿no? Pero se Como puede. también lo es el exceso de GABA, ¿no? Cuando eres hiperrígido y estructurado, de repente dejarte que tu pareja te lleve a un fin de semana de espontaneidad te va a costar muchísimo trabajo, ¿no? O cuando que tienes un exceso de acetilcolina, que todo el tiempo estás en el mundo de las ideas, que te digan, a ver, ponte a hacer algo práctico, concreto, ponte a hacer tu actividad del día, ¿no? En un tu itinerario, pues te va a costar mucho trabajo. O sea, cada, cada acción de la cual tengas poco recurso, al inicio te va a costar trabajo, es normal, ¿no? Claro, Pues es pero normal, pues es un nuevo vale cada recurso. segundo. O sea, Entonces, mientras lo que tienes totalmente habituado, lo vas a buscar cada vez más porque es lo que conoces, es el recurso que tienes. Aunque no lo tengas disponible, es lo que sabes hacer, que ese es uno de los problemas, ¿sabes? Tú puedes tener una personalidad alta en dopamina, pero que ya no tengas mucho recurso de dopamina para operar, ¿no? Y entonces estés recurriendo al café y estés recurriendo al energy drink y estés recurriendo, ¿no? En el exceso a las anfetaminas para sostenerte o a cocaína o a otras sustancias para sostener los niveles de intensidad a los cuales estás acostumbrado a operar. Y de ahí es donde gran parte de las adicciones se desarrollan en función a tratar de buscar un equilibrio de una mala regulación de la bioquímica de tu cerebro. O sea, nadie amanece un día diciendo, hoy yo quiero ser adicto. exacto, La adicción es algo que se, se concreta en función a tratar de buscar una regulación donde al inicio funciona, porque si no, no lo volverás a hacer, pero llega un momento donde el efecto secundario es peor que lo que estás tratando de mitigar, ¿no? Y ahí es donde ya no funcionó el componente adictivo. Pero eso es importante entenderlo porque podemos prevenir muchísimo las adicciones, sobre todo en jóvenes, mm, si les podemos enseñar a regular la bioquímica de su cerebro y a entender cuándo reconocer que hay una deficiencia, cuándo reconocer que hay un exceso y poder hacer modificaciones en hábitos y en dieta antes de tener que recurrir a otros recursos. totalmente. Y este tema que acabas de mencionar de las adicciones es muy importante, Carlos, porque creemos que las adicciones solamente son a sustancias, pero es adicción, como tú lo acabas de decir, a la dopamina, es una adicción a una emoción, ¿no? Claro,
Es una claro. adicción a vivir con angustia, una adicción a vivir en el rush, una adicción a vivir, queriendo más todo el tiempo, más, y luego, claro, Sí. entonces ya empiezas a caer en los excesos, se vuelve una adicción el no dormir. Y qué bueno que tocas este tema, porque además sé que tú eres No, experto no, a ver, hablando. ahí me gustaría aclararlo, ¿no? El no dormir no se vuelve una adicción. El no dormir te genera un estado de alerta, ¿no? Exacto, Y ese estado de alerta te pone en una situación de producción de cortisol que te puede llevar a un estado excitatorio, pero no específico, o sea, no está totalmente, o sea, no es un estado adictivo, ¿no? Es más bien un estado donde tu sistema parasimpático ya no está activo, ¿no? Y toda la estimulación es desde el simpático y no puedes relajarte. Entonces, creo que gran parte del trabajo que hoy tenemos como sociedad, pues que vive en el acelere, es la capacidad de poder mantener nuestro sistema parasimpático bien regulado, porque la tendencia es que se te desregule, ¿no? Por el tipo de sociedad en la que vivimos. O sea, no exacto. es conduciva a la relajación. Gracias por la distinción, porque es muy importante. Y sí tienes razón. O sea, creo que es esta adicción, o más bien que nos empezamos a acostumbrar a, por ejemplo, a ya no dormir. Entonces, pues, como ya no duermo bien, ya me acostumbré y entonces así voy a funcionar. Ujú, ujú. Y tocaste un tema muy importante que a mí me encanta porque lo pude ver en mí. Y aquí voy a hacer un paréntesis de cuando yo te conocí, te invité a mi podcast y me dijiste: "¿Cuál es el propósito de tu podcast?". Y te dije: "Compartir lo que me ha funcionado", y me dijiste: "Bueno, pero no hemos empezado a trabajar, pruébalo y entonces luego me invitas". Y eso me Ujú, encantó de correcto. ti, porque hoy estamos aquí después de que yo ya llevo varios meses trabajando contigo y he visto unos cambios brutales, abismales, creo que tú también los has visto en mí. Y justo algo que he aprendido de ti, Carlos, que es para mí, pues, una bendición, un gran regalo, que es aprender a vivir desde el utilizar nuestro cerebro de manera parasimpática. ¿Nos puedes explicar cuál es la diferencia entre operar desde el cerebro parasimpático y cómo funciona el O operar sea, desde más el que el simpático? cerebro, o sea, no es que hay un cerebro simpático, o sea, el sistema nervioso está hecho de estos dos sistemas regulatorios, uno que es simpático y parasimpático, ¿no? El parasimpático, un paciente me lo platicó la otra vez bien bonito, me dice, es el regalo que Dios nos da para no tenernos que estar preocupando en función a sostener la vida, ¿no? Entonces, es lo que regula tu corazón, lo que regula tu Ujú. respiración, cómo vas, ¿no? Es ese proceso totalmente eh, autónomo que genera la estabilidad en tu organismo, ¿no? Que te permite relajar, te permite entrar en un estado de relajación, mientras que el estado que te activa, ¿no? Que te permite ejecutar, es el simpático. Y en una sociedad donde todo el tiempo tenemos que ejecutar y todo el tiempo tenemos que tener achievements, ¿no? Y todo el tiempo tenemos que competir y todo el tiempo tenemos deadlines, estamos continuamente activos en el sistema simpático. Y en una sociedad donde el relajarte se ve como una debilidad, ¿no? El que puedas de repente bostezar se ve como, uy, no está poniendo atención o, uy, qué barbaridad, ¿no? Qué flojo, cuando son procesos totalmente naturales del sistema para autorregularse, están casi demonizados, ¿no? En una sociedad donde todo el tiempo está buscando el high para poder lograr objetivos alucinados que son en función a números de una economía que nos tiene al borde del colapso humano. Entonces, pues, tenemos que aprender a reprogramar, ¿no? Tenemos que aprender a entender que solo puedes apreciar la vida si está bien regulado y si estás experimentando momentos del parasimpático. O sea, el parasimpático te permite
soltarte y en esa Mm. soltura poder relajarte y en esa relajación poder percibir, sentir y dejarte experimentar lo que es la vida. De la otra forma, si solo estás en el simpático, pues estás en una situación de ataque o huida, ¿no? Y así pues, está difícil disfrutar. No, y déjate tú difícil disfrutar. La vida está increíble desde el parasimpático. Yo estoy aprendiendo a vivir desde ahí y me la estoy pasando increíble. Es otra vida, Y la literalmente vida esta es está otra hecha para vida. vivirse en las dos, ¿no? O sea, si tú ves Sí, un animal en la sabana, pues tiene momentos simpáticos, o sea, tiene momentos que tiene que huir del león, porque si no, ahí se queda. Pero una vez que huyó del león, ya se va a tomar la agüita y se va a relajar y dice, uff, ¿no? Ya pasó el I'm susto. safe. I'm safe, pero en nuestra sociedad eso no pasa. En nuestra sociedad, no, si tienes deuda, pues sientes que el león está ahí atrás todo el tiempo, como si la deuda fuera el león, ¿no? Y la deuda no te va a matar, pero lo percibes como si sí lo fuera a hacer. Y empezamos a generar estas narrativas y condiciones que nos mantienen continuamente en un estado de alerta. Y un gran ejemplo es la educación. O sea, si tú te vas a ver cómo nos educan académicamente, nos educan a través del miedo al Ujú. fracaso, el miedo a no ser suficiente, el miedo a tener que competir y a ver quién es mejor, ¿no? Y eso es un estado continuo simpático. Todo el tiempo estás en una competencia. Eso no es una forma natural de poder sostener plenitud, ¿no? Entonces, eso te va a llevar eventualmente a un crash de tu sistema nervioso, que puede suceder en muchos momentos de tu vida, pero es clásico en la crisis de la mediana edad, ¿no? Donde de repente tu sistema crashea y dice, ay caray, ¿qué es por aquí? Que es el Agarré la ejemplo. callecita adecuada o me Sí. confundí, ¿no? Y es donde viene todo un replanteamiento de mayor sentido y capacidad de Ujú. cambio y que ojalá esa crisis la podamos vivir más temprano. No esperemos a esa edad, ¿no? La podamos experimentar en nuestra adolescencia, que es el potencial realmente de conocernos y en ese conocimiento identificar hacia dónde nos queremos dirigir sin la influencia patológica de la presión pues, social y familiar. Exactamente. Y creo que ese es el momento en el que yo llego contigo. Tengo En la adolescencia. 38. No, ojalá. Gracias. Es que mira tus suplementos, qué bien me hacen, que me veo radiante. No, pero justo este momento en el que tengo 38 años, te explico todas las situaciones y me dices: "Se te adelantó la crisis de los 40". Simplemente es normal en el ser humano, pero, ¿qué crees? Se puede trabajar y puedes reaprender a utilizar el parasimpático, reaprender a dormir, a descansar, a ya no ser una atascada de la dopamina. Y está increíble cómo realmente si uno, cuando tiene ganas de ver un cambio y trabaja por él, lo puede lograr. Y creo que otra cosa que es bien importante es que aprender que hay muchos estados emocionales y de vida que los estás experimentando porque la bioquímica de tu cerebro no te está ayudando. Ujú, Y eso es un gran regalo, porque de la otra forma piensas que eres responsable al 100% de tu neurosis y a veces no el 100% eres responsable. Hay condiciones bioquímicas que te hacen que, aunque quieras cambiar, no estés pudiendo tener el recurso para hacer ese cambio. Entonces, exactamente. eso libera mucho, pues la carga de culpa, ¿no? La carga de vergüenza y te abre un panorama de decir, pues mira, hay un caminito en el cual a lo largo del tiempo, porque no es un cambio de un día para otro, eso también es bien importante entenderlo, ¿no? Claro. O sea, el requerimiento para generar la plasticidad cerebral, ¿no? O sea, la neurogénesis de nuevos procesos, pues requiere tiempo, esfuerzo, recurso y repetición, Y ¿no? trabajo, sí, Pues exacto. sí, así es, ¿no? Entonces no hay quick fix, ¿no?
no es una cura milagrosa, es un proceso y es un proceso de vida, nunca termina, ¿no? La Exacto. regulación y la expansión de nuestra conciencia nunca termina. Entonces, pues hay que entender que esto pues, va a continuar hasta el día que te mueras y sigue. No, claro, pero si puedes darle este brain food a tu sistema, qué maravilla, porque puedes operar desde un Correcto. mejor lugar y puedes llegar a esta vejez de la que hablabas desde otro lugar. Nos A mí no me gusta si es mejor o es peor, pero estoy segura que es mejor porque lo he vivido, lo estoy experimentando, lo estoy viendo. Y claro, como dices tú también, esto nace a partir del miedo y sí requiere mucha valentía para decidir cambiar hábitos, decidir cambiar la alimentación, decidir cambiar pensamientos y empezar a ver los cambios. Desde mi experiencia y como lo he experimentado, es creo que las primeras semanas cuando empiezas a hacer estos cambios son las más retadoras, pero creo que es una vez que ya agarras la ola y que entras ahí y que empiezas a ver los cambios y empiezas a ver cómo te sientes, ya no hay vuelta atrás. Sí, o sea, creo que uno es reconocer que hay una necesidad del cambio, es la primera, ¿no? Saber, ok, en algo tengo que cambiar. Porque si no, no hay, o sea, si no reconoces que hay una necesidad de Ujú. cambio, pues, para qué vas a meterte en Sí, cualquier caso? ¿No? sigues La dormido. segunda es entender que hay un recurso disponible que está en función a dos cosas. Uno es el recurso de suplementación y el otro es en la modificación de hábitos. Son las dos, ¿ok? No solo es el brain food no está vinculado a un food nada más bioquímico, sino No, también a lo que expones a tu cerebro, ¿no? Entonces, ese compromiso interno de decir, pues voy a tener que hacer cambios claros en cómo opero, ¿no? Mi vida y cómo en esa operación de mi vida le estoy facilitando mayor recurso o quitando la posibilidad de mal uso del recurso a mi cerebro, pues va a ser lo rápido que avances en el proceso. Y una vez que sientes el cambio, pues el mismo cambio te propulsa a quererlo sostener, ¿no? así Pero es es. eso, o sea, es un cambio de vida al final, porque lo tienes que acabar sosteniendo, ¿no? O sea, la vida se sostiene a través de que tú sostengas a la vida, no pasa, son acciones continuas las que hacen que la vida fluya más en ti o no, ¿no? Exacto. A mí me gusta verlo y pensarlo que la vida se sostiene en el tiempo y con el tiempo. Entonces, vas haciendo Pero se sostiene a través de tus acciones. O exacto, sea, no, tú eres totalmente. responsable de cómo la vida va a fluir a través de ti, ¿no? En miles y miles y miles de Total. decisiones continuas de todos los días. Si me como la hamburguesa o me como la ensalada, o si veo la lucha libre, o si hoy escucho a Chopin, ¿no? O sea, Sí, todo eso va a tener cierto impacto en cómo procesas la data que te está dando la vida. no, totalmente. Y ahí es donde uno pues, se vuelve responsable de la autogestión, ¿no? De tu propia salud y del recurso de vida. Claro, y es cada segundo. ¿Qué voy a decidir ahorita? ¿Hacerle caso a Carlos, irme al tai chi o irme al box? Es que es así de Sí. sencillo. Entonces, es una decisión. Y ojo, aquí no está tanto, digo, hacerle caso a Carlos, yo lo que hago es sugiero procesos, ¿no? Bueno, claro. Lo más importante es que te hagas caso a ti misma, ¿no? O sea, que aprendas a tener esa intuición de poder reconocer qué acciones te llevan a la regulación óptima y qué acciones te están quitando recursos. Eso es al final el objetivo último, ¿no? Que tengas muy bien ecualizada tu autopercepción y regulación para que puedas equilibrar los recursos de entrada y salida de tu sistema. Correcto, es hacernos más conscientes de nuestro ser, Sí, empezando por tu cuerpo, ¿no? O empezando por sea, tu cuerpo. empezando por tu cuerpo. Porque además es que nada, o sea, literalmente tampoco nada es para siempre. Yo, por ejemplo, te lo puedo decir,
tú eres No, el te vas a doctor. morir seguritito. Ah, no, bueno, eso es definitivo, pero, por ejemplo, al principio tú me hiciste la sugerencia de vamos a frenar el box, y en nuestra última consulta ya me diste la sugerencia de, bueno, si quieres regresar una vez a la semana, dale, ve cómo se siente tu cuerpo, ve cómo estás, me sentí muy bien, estoy contenta, pero ya no es esta adrenalina de querer ir al box todos los días. Ujú, Entonces, ujú. ya estoy en esa Sí, como diría el conciencia. Buda, es el camino del medio, ¿no? Ni muy, muy, ni tan, tan. Exacto, es ir Ujú, fluyendo. Cuéntanos, por favor, Carlos, 2 temas importantes que quiero tocar, que es el centro holístico que tienes en Malinalco, en México, en donde ujú. también trabajas con pacientes que están en recuperación de algún tipo de adicción a alguna sustancia, pero Pues también. no solo en adicción, o sea, en recuperación de procesos que requieren una contención y un acompañamiento y una regulación, pues, bioquímica, emocional, ¿no? Psicológica, espiritual. Entonces, sí atendemos a pacientes que están viviendo con crisis de dependencia, o adicción, pacientes que están con problemas psicoemocionales que requieren, pues, un lugar para ser contenidos, pacientes que no tienen perfiles psiquiátricos, ¿no? Sino Mm, pacientes que están viviendo una depresión o un duelo, ¿no? O un cambio de vida drástico o un burnout, ¿no? O pacientes que están en una crisis de vida que necesitan darse tiempo para reconstruir, redefinir hacia dónde tienen que dirigirse, en la nueva etapa. Eso es lo que proveemos hoy. Y, y pues hacemos ese tipo de acompañamiento con un equipo integral de, pues, médicos y psicólogos y psicoterapeutas que dan ese acompañamiento a lo largo de la estancia de los participantes. No les llamamos pacientes justo porque creemos que son participantes de su propio camino de vida, ¿no? Están participando en la recuperación de su centro, de su ser, y ese es el enfoque de la metodología, recuperar el centro, ¿no? A través de múltiples recursos. y uno de estos recursos también es esta parte que tienes de la suplementación. Correcto. Sí, o sea, se hace un perfil bioquímico y también de los neurotransmisores y de ahí podemos empezar a dar un acompañamiento en la regulación del cerebro que va a tener un impacto en la sintomatología tanto física como emocional. Claro, y esa fue una de las partes que más llamó mi atención cuando empecé a leer acerca de tu trabajo, que fue esta parte de que trabajas con puros suplementos hechos y creados por ti, pero que además son 100% naturales. Y cómo a través de Sí, ellos sí, empiezas sí. a el apoyo para la regulación de justo todas estas sustancias, químicas cerebrales, neurotransmisores, etcétera. ¿Cómo Sí, y nace esta ojo, no estoy suplementación? peleado, no estoy peleado con la medicina química, ¿no? Hay pacientes que requieren un acompañamiento de medicamentos psiquiátricos y es parte del recurso que hay disponible dependiendo de cada caso, ¿no? Pero yo soy de la idea que si le podemos dar el recurso para que el cerebro restablezca su orden y hay el contenedor apropiado para que eso suceda, pues puede haber cambios de fondo y eso es a lo que le apostamos. Y sí, en el mismo proyecto donde tenemos el centro de wellness, ahí mismo tenemos los espacios de cultivo de las plantas medicinales y el laboratorio donde se convierten todos estos eh, recursos de la naturaleza en suplementación para la regulación. Para Es volvernos. bien bonito lugar, Sí, lo he bien, visto, sé bien de bonito. gente cercana que ya ha estado ahí, me han hablado mucho del lugar. Ahora que esté en México, me dará Ya te muchísimo tocará gusto visitar. visitarte, darte un abrazo y convertirme en este participante activo que ya soy, de esta vida que sí me está Ujú. funcionando y de esta salud mental tan importante. Buenísimo. Pues bienvenida cuando te toque.
Gracias, Carlos. Gracias por tu tiempo. ¿Hay algo más que nos quieras compartir el día de hoy antes de despedirnos? Es que yo creo que por más perturbador que se vea el escenario eh, planetario y por más crítico que se vea sí, la situación humana, eh, somos nosotros quien podemos hacer el cambio Ujú, y que ese cambio lo hacemos en acciones bien chiquitas, bien cotidianas y, y que hay que hacerlo, no queda de otra, o sea, no queda de otra, toca hacerlo, nada más por estar encarnados, mm, tenemos esa gran responsabilidad de ser parte de ese potencial de transformación que requiere nuestra sociedad y nuestros vínculos como seres humanos. Entonces, pues nada más reconocerlo y asumirlo y accionarlo. Es en las cosas más chiquitas, ¿no? Sin tener que soñar en proyectos hipercomplejos, ¿no? En cómo saludas a tu prójimo y cómo le das las gracias ujú. al de al lado por simplemente ser. Así es. Gracias por ser, Carlos. Gracias por estar. Gracias por poner tu vida al servicio y Pues a darle, al servicio del despertar del colectivo. De verdad, muchísimas gracias porque eres un regalo. Ya sé que siempre me dices, no me idealices, pero eres un no, gran regalo. Gracias por poner tu vida y tu talento al servicio de los demás para que experimentemos esta vida de gracia y de alegría. pues a navegar juntos, ahí estamos. Así es, Carlos. Muchísimas Órale, gracias. gracias, Tessy. A Bonita noche. ti. Visítame en tucabeceslabelleza.com.